La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Antonio Latorre. El profesorado como investigador. Los textos que tiene en sus manos constituyen un conjunto de imágenes y reflexiones sobre las ideas clave o descriptores que se desarrollan en este libro, el profesorado como investigador y la investigación, acción. Antes de adentrarnos en el tema central, la investigación, acción como metodología de investigación del profesorado, creemos necesario considerar y reflexionar sobre algunas concepciones tanto de la enseñanza como del profesorado que se defienden en este documento, y que aquí tienen sentido en la medida en que sirven para justificar y fundamentar la investigación, acción. Los textos de este primer capítulo dan testimonio de nuestro posicionamiento sobre la enseñanza como práctica investigadora y del profesorado como investigador de su práctica docente, así como sobre las nuevas imágenes que en las últimas décadas han surgido de la investigación como modelo de indagación y de formación del profesorado. Como elemento aglutinador de las imágenes de enseñanza, profesorado e investigación se elabora una propuesta que considera la enseñanza como investigación y a la persona docente como investigadora de su práctica profesional, en el marco de las bases teórico-metodológicas de la docencia, con el fin de conseguir mejorar la calidad de la educación. Hoy, más que nunca, las profesionales y los profesionales de la educación juegan un papel clave en la mejora de la calidad de la educación. Los resultados de la investigación han proporcionado una mayor comprensión de las prácticas educativas y de los contextos institucionales, no obstante, vemos la necesidad de que el profesorado asuma el papel de investigador de la educación. La imagen del profesorado investigador se considera como una herramienta de transformación de las prácticas educativas. Los argumentos de las páginas siguientes sostienen que la investigación del profesorado debe ser una empresa colaborativa. La comunidad educativa tiene el derecho a implicarse en la búsqueda de una educación de más calidad, y el deber de implicarse en dicha búsqueda. Los docentes deben investigar su práctica profesional mediante la investigación, acción, teniendo como foco la práctica profesional del profesorado, con la finalidad de mejorar la calidad de la educación y a través de esta transformar la sociedad. La investigación debe realizarse en los centros educativos y para los centros educativos, teniendo sentido en el entorno de las situaciones problemáticas de las aulas. De esta forma, la investigación, acción se constituye en una excelente herramienta para mejorar la calidad institucional. Los centros educativos deben institucionalizar la cultura investigadora del profesorado. La investigación se considera una actividad que debe cristalizar en la cultura de las instituciones educativas. Vivimos en los inicios del tercer milenio, donde los rápidos cambios sociales y tecnológicos exigen la construcción de nuevas imágenes tanto de la educación como del profesorado, imágenes que conceptualizan a este último como investigador y al alumnado como ciudadanos activos, pensantes, creativos, capaces de construir conocimiento. Las concepciones y reflexiones que se exponen en las páginas que siguen son imágenes que configuran el tópico del profesorado como investigador, que desde unas décadas acá se viene denominando con expresiones tales como la investigación del profesor, la investigación en el aula o el profesorado investigador. Enseñanza e investigación, una nueva relación. En el ámbito educativo, la enseñanza y la investigación han coexistido como dos actividades separadas, como ha ocurrido con la teoría y la práctica. Las razones de tal separación se han vinculado a la debilidad de las técnicas de investigación, su escasa precisión y exactitud, en la convicción de que la investigación está bien enfocada, pero necesita afinar sus herramientas de análisis. Una elección errónea de los problemas de investigación, debido a que quienes trabajan en la teoría están tratando de responder a preguntas que en realidad no se han hecho los que trabajan en la práctica. Diferencias conceptuales entre el profesorado y quienes investigan, originadas sobre todo por los intereses de los científicos por generar un conocimiento de carácter universal y validado experimentalmente, cuando el que requiere y usa el profesorado es un conocimiento educativo, validado en la práctica. La escasa atención que se ha prestado a la forma en que los resultados de la investigación se vinculan a práctica educativa. Como es reconocido, la investigación tradicional se ha enfocado más a crear las teorías sobre la educación que a mejorar la práctica educativa, separando y distanciando a quienes investigan en educación de quienes están en la práctica. La separación de la investigación educativa tradicional y la práctica docente ha sido costosa y ha retrasado la mejora de la calidad de la educación. En la actualidad, conviven distintas maneras de entender la relación entre enseñanza e investigación, como actividades separadas en la concepción más tradicional,
y como una actividad integrada en la nueva imagen de la enseñanza como actividad investigadora. Los párrafos que siguen describen estas dos concepciones. La enseñanza como actividad técnica. Desde esta perspectiva, la investigación educativa se concibe como un proceso racional y metódico, dirigido a lograr un conocimiento objetivo y verdadero sobre la educación. La enseñanza, por su parte, se considera como un fenómeno natural, que puede ser observado, descrito y analizado de manera rigurosa, y cuya aspiración básica es formular teorías científicas capaces de establecer hipótesis referidas al aprendizaje. La enseñanza se concibe como un proceso racional y tecnológico de búsqueda de la eficacia docente y de la efectividad de la escuela para lograr los objetivos educativos definidos institucionalmente. Se enfatiza el criterio de aplicación de las teorías científicas, o el conocimiento científico, a los problemas de la práctica. Desde este modelo de investigación, proceso-producto, la enseñanza es vista como una actividad lineal donde las conductas del profesorado son consideradas causas, y el aprendizaje del alumnado efectos. Se enfatizan las acciones del profesorado frente a los juicios profesionales, describiendo la enseñanza como la identificación de series de conductas discretas reproducibles de un profesor o profesora a otro u otra, y de una clase a la siguiente. Esta forma de investigar se asocia con la visión de un profesorado técnico, cuyo papel es poner en práctica los hallazgos de la investigación tradicional. Para esta concepción, el profesorado, básicamente, es personal técnico que posee recursos y competencias para resolver los problemas educativos. Su profesionalidad se contempla a través de la racionalidad técnica, dados unos determinados objetivos se seleccionan los medios más adecuados para su consecución. La investigación sobre la eficacia del profesorado tiene como foco las prácticas instructivas del personal docente, lo que hacen en el aula, y los efectos de ese hacer en el alumnado. Considera que quien ejerce como docente es eficaz cuando domina un conjunto de competencias, actitudes, habilidades, conocimientos, etc., que permiten realizar una enseñanza eficaz. La enseñanza como actividad investigadora. Desde esta nueva imagen la enseñanza se concibe como una actividad investigadora y la investigación como una actividad autorreflexiva realizada por el profesorado con la finalidad de mejorar su práctica. La enseñanza deja de ser un fenómeno natural para constituirse en un fenómeno social y cultural, en una práctica social compleja, socialmente construida, e interpretada y realizada por el profesorado. La educación se concibe como una acción intencional, propositiva, que se rige por reglas sociales, no por leyes científicas. La enseñanza deja de ser una técnica, un saber aplicar la teoría, para constituirse en un proceso reflexivo sobre la propia práctica que lleva a una mayor comprensión de las prácticas y contextos institucionales. Si admitimos que la naturaleza de la enseñanza es compleja, se hace difícil entender que investigadores externos a la escuela, en un corto periodo de tiempo, puedan llegar a entenderla y comprenderla, cuando los datos recogidos en una primera observación serán distintos a los recogidos en la siguiente. La práctica educativa se hace difícil de entender sin hacer referencia a las teorías implícitas, a las intenciones del profesorado y a las percepciones del alumnado. De ahí que Stenhouse, 1998, arguyese que el profesorado no debe ser objeto de investigación de personas externas, sino investigador de sí mismo. Solo los docentes, sobre una base de continuidad, tienen acceso a los datos cruciales para comprender las aulas.